Nicaragua Empresaria. Ya regresamos. Estimados televidentes de Nicaragua Empresaria, muy buenas noches, bienvenidos al programa del día de hoy. Como les habíamos anunciado, tendremos un programa muy especial. Hablaremos sobre las normas internacionales de información financiera NIF en Nicaragua. Y para ellos nos acompañan esta noche los licenciados Francisco Castro, socio, y Álvaro Artiles, director de PricewaterhouseCoopers Nicaragua, a quienes les damos la más cordial bienvenida. Gracias, muy buenas noches. Muchas gracias, licenciado, por este espacio que nos están dando, ¿verdad? Para hablar de lo que es la aplicación, adopción de las normas internacionales de información financiera en Nicaragua. Veníamos hablando precisamente de eso, o escuchando hablar de eso. ¿Qué significa esto? Sí, esto proviene, digamos, este es una iniciativa que se genera hace más de 20 años. Proviene de los organismos internacionales como el Banco Mundial, el BID, el Fondo Monetario Internacional. Es muy buena su pregunta porque esto se debe asociar a un régimen contable global. No es que un país decidió adoptar estas normas, sino que esos organismos, que son realmente los acreedores más importantes de todos los países, definieron y decidieron efectuar una globalización de normas para que los estados financieros puedan ser entendidos, interpretados y usados en la misma manera en cualquier parte del mundo. Ese es el origen de las normas internacionales. A lo que nosotros nos venimos a referir ahora, hay dos normas internacionales, ¿verdad? Una que le llaman la integral, que es la norma internacional para información financiera, que está específicamente dirigida a las empresas públicas. Estas empresas públicas son las que obtienen dinero del público a través de bolsas de valores, por ejemplo. Entonces, eso es una gran gama de inversionistas que existen, los que no se conocen, ¿verdad?, que requieren tener unas bases contables que se puedan entender en todas las partes del mundo en donde sí, ellos hacen su inversión. En otras palabras. Uniforme, que le llaman globalizado, pero es una uniformidad realmente. Para el caso, digamos, de nuestras latitudes, América, entendiendo América de México hacia abajo, entendiendo también las partes de África, de Asia, menos desarrolladas, ¿verdad?, que son los países emergentes. Entonces, estas normas internacionales de información financiera que se conocen como NIF integrales, realmente no aplicaban al tamaño de las empresas, ¿ya?, o al requerimiento de los inversionistas, que también son compañías familiares más que todo. Entonces se creó desde el año 2003, ya se empezaron las deliberaciones para constituir unas normas internacionales de información financiera para la pequeña y mediana empresa. Aquí hay que tener mucho cuidado con ese término pequeña y mediana empresa. Realmente no son las pymes como se conocen aquí en Nicaragua, ¿verdad? Estas son se le denominaron de esta manera porque son las empresas privadas, digamos, del mundo global. ¿Qué cosa es privado? Que ellos tienen sus aportes para desarrollar sus negocios, provienen de accionistas principalmente y de bancos acreedores. O sea, las empresas tienen dos tipos de accionistas, los que aportan efectivo y los acreedores principales, que son los bancos. No cotizan en público, en bolsa de valores, no tienen acceso a ese mercado. Entonces se deliberaron la creación de estas normas NIF para pymes, que se le llama, que es dirigido a ese segmento, a ese mercado. Y eso es lo que nos está ocupando el día de hoy en Nicaragua, para ser específico. Ahora, en Nicaragua, porque también uno de los grandes sectores que está moviendo la economía son las pequeñas, medianas y hasta las microempresas, ¿cierto? Así es, así es. Y, en Nicaragua estas normas están dirigidas de acuerdo al tipo de compañías que hay aquí en Nicaragua, un 95% de todas las empresas que hay en Nicaragua, porque las puede aplicar grandes, medianas o pequeñas. No tiene que ver con la definición que nosotros conocemos como pyme o microempresa, que puede ser por cantidad de activos, número de empleados, nivel de ingreso. Esto va más que todo, como explicaba aquí el licenciado Francisco, de si existe una obligación pública de rendir cuentas. Es decir, digamos, en Nicaragua, ¿quiénes no podrían aplicar esto? Digamos, los bancos, las compañías de seguros, que son empresas reguladas por la superintendencia. El resto de compañías, por así decirlo, sí pudiera aplicar esta norma de información financiera para pequeñas y medianas empresas. Ahora, ¿esto en qué beneficia, por ejemplo, a estas empresas que apliquen estas normas? Bueno, usted mencionaba la palabra uniformidad
Y lo que busca esto es que cualquier usuario de esos estados financieros preparados sobre esta norma contable, usuarios no residentes en Estados Unidos, en Europa, en Asia, puede interpretar esos estados financieros sobre una base uniforme que él ya conoce. No es lo mismo decirle a ese usuario que digamos que queda en Estados Unidos o Europa, que va a tomar una decisión si darle un crédito a una compañía en Nicaragua, que sus estados financieros están preparados sobre una base de contable local nicaragüense que con base a una norma internacional de aceptación mundial. Además, esto supongo que debe servir mucho para asuntos de transparencia, solidez económico de la empresa. Sí, agregando lo que dice Álvaro, realmente un marco contable, como decimos nosotros los contadores públicos, un marco de referencia dentro del cual se ajustan las diferentes operaciones que tienen las empresas, debe ser un marco reconocido globalmente bajo un enfoque financiero. ¿Qué es lo que pasa? De México hacia acá, como repetía, los enfoques que por historia hemos tenido han sido enfoques fiscales. O sea, la preparación de estado financiero va enfocado a la parte fiscal, ya, a la planificación fiscal y a la optimización fiscal. Esto hace que los estados financieros no reflejen realmente la situación financiera de las empresas, porque están enfocados a la ley puramente fiscal, que distorsiona lo financiero. Porque los propósitos fiscales van ligados a una política fiscal de un gobierno, no a una política financiera de una entidad como tal, como un negocio en marcha. Entonces estas normas lo que hacen es que todas las empresas se enrumben, apliquen la parte financiera para que sean entendibles, leíbles en todo el sistema financiero internacional, digamos. O sea, además, adoptando estas normas, estas empresas pueden obtener créditos a menor tasa de interés. Usualmente, cuando nosotros nos hacemos referencia en Nicaragua, por ejemplo, que a propósito es el único país, hablemos solo de Centroamérica, el único país que ha quedado sin adopción oficial. El Colegio de Contadores Públicos ya la aprobó, se estuvo difiriendo desde el año 2007, se estuvo difiriendo, pero a estas alturas son poquísimas las empresas en Nicaragua que han adoptado las NIF integrales o las NIF PYME. ¿Y esto por qué? ¿Por desconocimiento, por cultura, por temor o por qué? Mira, como dijimos al inicio, la norma que emitió, el consejo que emitió estos marcos contables, comenzaron con las NIF integrales. Y quizás nosotros ahí también tuvimos un poco tenemos que ver en ese temor que estás mencionando, porque se vendió la adopción de estas normas como algo extremadamente complicado, que tenías que hacer unos cambios desde los sistemas de computación, que tenías que entrenar a todito el personal, que tenías que cambiar los manuales de cuenta, pero de una manera muy agresiva. Entonces eso hizo que el empresario pues tomara esto con mucha, como le dijera yo, con mucho temor, digamos, a un cambio radical, agregando la parte fiscal, que decía, porque la pregunta que te hacen los empresarios, ok, si yo adopto las normas internacionales, ¿qué pasa con mis libros fiscales? Es que no hay dos libros. La norma misma hace una conciliación entre la parte financiera y la parte fiscal. ¿Ya? Entonces, ese temor de lo fiscal que tienen los empresarios es lo que nosotros tratamos de decirle. Esta norma no le va a cambiar a usted su esquema fiscal. Eso sí, le va a hacer presentar los estados financieros basado en una vida financiera de la empresa, como un negocio en marcha, que es uno de los principios contables, que no tiene que ver nada con lo fiscal. Por ejemplo, usted fiscalmente, por decir un ejemplo, dice, usted deprecia este mueble en 2 años, dice el fisco, pero ese mueble tiene una vida útil de 5 años. Entonces, fiscalmente, usted está botando 3 años de vida. Financieramente, este bien le está funcionando 3 años para generar ingresos de las operaciones. Entonces, esas son las grandes diferencias. Las depreciaciones aceleradas, los revalúos, que el revalúo no se deprecia. Pero, entonces, ese fue el gran temor que se les vendió con las NIF integrales. Entonces, después se adoptaron las NIF para PYME, para bajarle un poquito, digamos, la intensidad de lo que se había dicho, la intensidad. Entonces, separamos las empresas públicas con sus NIF integrales y separamos las empresas privadas con sus NIF PYME, que le llaman para la mediana y pequeña empresa. Ahí es donde se origina y se reducen, por ejemplo, el libro NIF integrales, que es el que usan las empresas públicas, tiene 2.880 páginas. El NIF para PYME tiene 230 páginas. Entonces, con solo ese cambio, se mira la inmensidad del cambio en la aplicación de una norma u otra. ¿Ya? Entonces, el temor, al enseñarle el libro a los empresarios, a los gerentes, el temor de ver las normas, comparar un libro con otro libro de un tamaño, de un volumen demasiado, pues también se ha permeado.
Además de que la aplicación de los impuestos de un país a otro varía radicalmente. Definitivamente hay países pues como el nuestro que todos tienen sus características, incluso de exoneraciones, por ejemplo. Tienen características de impuestos sobre dividendos, como es el caso nuestro. Tienen diferentes características que las normas internacionales, al aplicarlas de una manera íntegra y de una manera global, esos aspectos fiscales se ven minimizados en el registro de la parte financiera. Por ejemplo, hay una norma que se refiere a impuesto diferido. Ya, el impuesto diferido, que lo que significa es que el empresario no paga el impuesto hoy, lo va a pagar mañana. Entonces se habla de flujo efectivo. ¿Qué es lo que hace la parte financiera? Es registrar el pasivo por ese impuesto. O sea, no lo va a pagar el desembolso, pero sí queda registrado una obligación. ¿Qué es lo que permite eso? Que el empresario no pueda tener acceso a un dinero que lo va a pagar mañana para distribuir dividendos, por ejemplo. Porque entonces la parte financiera se ve afectada porque están sacándole dividendos y no tienen realmente la capacidad de pagar. Lo que han hecho es únicamente dejar de pagar el impuesto hoy, pero que lo van a pagar mañana, definitivamente por ley. Entonces, esa es una de las normas pues que concilia la parte fiscal con la parte financiera en las NIF PYME y en las NIF integrales. Ahora, usted decía Nicaragua va en la cola de los países de Centroamérica para aplicar estas normas. Sí, lastimosamente el Colegio de Contadores Públicos pues ha hecho mucho énfasis en esto. Quiero mencionar pues que hay una equivocación muy grande. El Colegio de Contadores Públicos es una ley de la República, porque algunas personas pues lo que mencionan es que el colegio no puede obligar a adoptar estas normas. El colegio es una ley de la República desde el año 1959. Y en esa ley se dice que es el organismo que rige la profesión contable en Nicaragua. Consecuentemente, las resoluciones que emita el Colegio de Contadores Públicos son por ley, tienen que adoptarse, pues. Entonces, el colegio ya emitió el comunicado oficialmente que, efectivo 1 de julio de 2011, las normas, las NIF para PYME tienen que aplicarse. Ahora, usted me podría preguntar, ¿cuál es el efecto que no las apliquen? Pues, entonces hay unas normas de auditoría, que son el complemento de la contabilidad. O sea, las normas de auditoría son las que mencionan si la parte contable fue aplicada de acuerdo con lo que establece la adopción o el marco contable. O sea, no se van solo la contabilidad. Tiene que haber alguien con normas de auditoría que dice, bueno, aplicó o no aplicó las normas. Entonces, lo que sucede es que si no se aplican estas normas, pues el auditor que llegue va a decir, no se aplicaron las normas, no puedo opinar sobre estos estados financieros. O sea, así de grave es el asunto. Y eso es grave para cualquier empresa porque sin auditoría se pone en tela de duda todos los estados financieros. Exactamente, se pone en tela de duda y realmente lo que se dice es que no aplicaron las normas. Usted puede decir, dice, bueno, excepto por lo que sea, ustedes no aplicaron, esta empresa no aplicó las normas internacionales que fueron aprobadas por el Colegio de Contadores Públicos efectivo 1 de julio de 2011, por ejemplo. Incluso la superintendencia también, que ha sido un brazo fuerte que está apoyando eso de banco, la superintendencia de banco, ella emitió una resolución que todas las empresas que tengan créditos mayores a $700,000 tenían que presentar estados financieros auditados, por ejemplo. Nicaragua es uno de los pocos países en el mundo que las auditorías no son requeridas por un código de comercio, por ejemplo. O sea, la debilidad que tenemos en el control interno de nuestro país, que nuestro país está formado por las diferentes empresas, es grande, porque ni siquiera las auditorías son requeridas. En muchos países el Código de Comercio establece que las empresas mayores a X capital deben ser auditadas por un contador público autorizado. Aquí ni siquiera eso tenemos. Entonces es una complejidad de cosas que se van sumando y ahora entra esta norma internacional, global, que la está exigiendo, digamos, la superintendencia ahora exige que, lo que le había mencionado, las compañías que tengan crédito arriba de $700,000 deben ser auditados, y si esta empresa, el marco de referencia no es la NIF PYME, pues va a chocar con la opinión del auditor. Y entonces, ¿sabe qué? El crédito se le encarece, porque hay riesgo. Hay riesgo. Entonces, el evaluador del crédito de la institución financiera, cuando mira una opinión calificada, lo primero que hace es subirle la tasa de interés, porque se incrementa el riesgo. O sea, está calificado porque no hizo una estimación, no hizo una provisión. Quiere decir que los estados financieros no presentan los resultados de acuerdo con el marco contable que si no le genera confianza, en otras palabras. No genera.
una salvedad en una opinión, para darle a Álvaro, es una contradicción o una no aceptación del dueño del estado financiero con una norma contable. Permítame ir a unos importantes mensajes de nuestros patrocinadores y volveremos para continuar hablando de las normas internacionales de información financiera en Nicaragua. Nicaragua Empresaria. Ya regresamos.